puedan verla y pedir que estemos orando por la salud de la pastora Bienvenida. Buenas tardes, pastora. Está muteada, no la escuchamos. A ver si la ayudamos a sacarle. No, todavía no, ahí la busco para sacarle el audio. Ahí está. ¿Me ayudan a sacarle para que pueda? Ahí está. Ahora sí. Ahí está, pastora. Buenas tardes. ¿No? Saludarla y primero felicitar a Jessica por ese taller y por el congreso tan importante para la niñez. Yo creo que todos me conocen un poco en América Latina, saben que es mi pasión sobre la niñez. Y en estos meses de año que no hemos podido estar trabajando a causa de la pandemia y ahora yo por causa de salud, lamento mucho no poder estar, pero estoy muy contenta porque el hermano Efraín Espinosa, que es él es el secretario de la edad, o sea, de la fraternidad hispana de Escuela Dominicana de la Asamblea de Dios, la cual soy la presidente, y sé que su nombre nos ha bendecido muchos otros y ha viajado también por toda América, trabajando con la escuela dominical, con niños. Sé que está, como vimos aquí, en buena mano el sendero. Pero gracias a Dios y saludo a todos los que han podido participar. Yo creo que este es tiempo de urgencia para nosotros trabajar con la niñez, siempre decimos los niños son el futuro de mañana, pero no, es la iglesia de hoy y la iglesia del mañana. Así que muchas felicitaciones a todos, muchas bendiciones y seguimos adelante con la educación cristiana, que creo que es una urgencia en este mundo hoy. Dios le bendiga mucho. Gracias, Jessica. Muchas gracias, pastora Bienvenida. Qué lindo poder que ella esté con nosotros. Nos ha estado siguiendo desde ayer, así que honrados por su presencia. Y ahora sí, quiero dar lugar al pastor Efraín, que en esta tarde va a compartir con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón, así que atento, no se duerma, esté allí siguiendo los apuntes que le hemos pasado, así que le agradecemos al pastor Efraín por estar con nosotros hoy. Gracias, hermana Jessica. Realmente es un honor para mí estar con ustedes. Me siento muy humilde en tratar de entrar en los zapatos de la hermana Bienvenida. Pues no hay como la hermana Bienvenida en cuanto a educación cristiana y en América Latina, pero voy a hacer lo que Dios me ha puesto en el corazón. El tema que usted me asignó fue la importancia de educación cristiana en la perspectiva de la niñez. Pero realmente tengo que comenzar con un base bíblico y decir que educación cristiana es la iglesia involucrada en discipulado. En Mateo 28, 19 y 20, tenemos la palabra de Cristo que nos dice lo siguiente, y creo que todos lo conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que vemos esta pantalla que nos da ese mandato bíblico, quiero lo siguiente: no importa que estemos afectados por esta pandemia mundial de COVID-19, la iglesia sigue con ese mandato, ahora con módulos nuevos, maneras nuevas de hacerlo. Ahora conocemos lo que es la iglesia virtual, conocemos la iglesia de Facebook, de YouTube, y aquí estamos en Zoom. Acabo de hablar con la hermana por WhatsApp y he tenido charlas que he dado por WhatsApp, y todavía no me animo con Twitter y con Instagram, pero ahí vamos con estas cosas. Pero en esta sesión hay 5 palabras claves. Si ustedes si tienen su hoja de notas, aquí va a haber 5 palabras claves que quiero enfatizar. Número 1,
¿Qué es este mandato? ¿Qué es el mensaje que debemos de compartir? ¿Qué es el modelo o el ejemplo que podemos usar? ¿Qué es la metodología? ¿Y qué es nuestra meta? En la bibliografía que ustedes encuentran al fin de su hoja de notas, puse 4 recursos. No les limité a 4, pero si quieren ver, aquí nomás tengo unos cuantos de los libros de adiestramiento de educación cristiana que hemos publicado en las Asambleas de Dios aquí en Estados Unidos. Lamento que no todos estén en español, pero algunos sí están. Puse en esta transparencia, puse 4 de estos recursos que están en sus hojas de notas. Naturalmente, el libro de texto para nosotros es la palabra de Dios. 2 de estos libros no lo he encontrado en español, pero se lo recomiendo a los que puedan leer en inglés este libro, Right from Wrong, Josh McDowell. Hace unos 2 décadas que él escribió este libro, pero este libro para mí ha sido un recurso para comprender la razón por educación cristiana, tanto en la vida personal como en la vida congregacional como líder. El segundo es un recurso nuevo y ahí lo estoy apuntando donde dice, deja un legado espiritual. El director de ministerios infantiles de la Asamblea de Dios aquí en Estados Unidos, Mark Insminger, preparó este material y lo vimos que era tan bueno que ahora cuando salió tanto en inglés como en español. Aquí voy a hacer un comercial pequeñito. Este cuesta como $10, pero yo creo que son los $10 más bien invertidos que podemos ver cuando estamos hablando de la enseñanza a los niños. Cuando usted compra el recurso, viene también con hojas de notas y viene con todas las diapositivas. Yo no las voy a usar porque ese es otro recurso, pero está tremendo. La otra es la enseñanza desafiante, que este libro solamente está en español y no está en inglés. Cuando me pidieron que qué libro creía yo que sería bueno, Pastor Efraín se me muteó, no lo escuchamos. cuando me preguntaron acerca de un libro para traducir, yo recomendé este libro, pero cuando lo vimos que algunas de las notas daban saber que este fue escrito hace como 2 o 3 décadas atrás. Fue revisado, fue reeditado por un amigo mío que también es un educador de enseñanza de educación cristiana, un maestro muy conocido que he mandado a República Dominicana una vez o 2, Clancy, y lo hicieron pero solamente en español. Y el otro libro es un libro de la Asamblea de Dios que nuestro superintendente anterior, G. Raymond Carlson, escribió, que se llama Preparando para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué estoy tomando tiempo para estos recursos? Porque, hermanos, hay mucho material que habla de la importancia de enseñar a la niñez y poner enfoque especial a ellos. Yo digo lo siguiente, que aunque hay buenos recursos como estos que tienen en la pantalla, la siguiente pantalla nos va a decir lo siguiente, que el mandato sigue en pie. Lo que debemos de hacer no es una opción para la iglesia, es un mandato, es una orden. Mandato se define como una orden dado por alguien con autoridad para hacerlo. Una comisión es una orden por alguien que da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. El mandato de discipulado es parte esencial de la misión de la iglesia. No es una opción. La enseñanza bíblica, educación cristiana, debe ser la prioridad de la iglesia. Yo digo lo siguiente, evangelizamos para discipular, para poder discipular lo que estamos evangelizando. Y el niño es una pizarra en blanco que no tiene nada, en la cual podemos nosotros, tanto como maestros, como líderes y como también padres, podemos poner en ellos la palabra de Dios. Nuestra autoridad es la Biblia para el mandato de enseñanza. Y cuando hice esta transparencia, me conmovió cuando
Ahora no tenemos concordancias, aunque mi Biblia sí tiene una concordancia. Ahora tenemos concordancias electrónicas de Bible Gateway y otras cosas. Yo busqué la palabra enseñanza. En la versión 1960, 240 veces aparece. En la versión nueva traducción viviente, aparece 329 veces. Puse ahí que en el Antiguo Testamento son 129. Y escogí nomás 2 citas de ellos para leerle a esta hora. En Éxodo capítulo 24, 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera ahí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandatos que he escrito para enseñarles, no para contarles, no para hacer leyendas de ellos, pero para enseñar los mandatos del Señor. Encuentro en Hechos capítulo 12 y más después voy a hacer referencia a esa cita. Cuando la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos 2, comienza a desarrollarse, dice el escritor de la iglesia, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad fraternal y a participar juntos en las comidas y participaban en la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfesos, él habla y dice que hay en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y que edifique la iglesia. Hermanos, la enseñanza no es para tomar tiempo, no es para tener una rutina, es para edificar la iglesia del Señor. Cuando sembramos la palabra en esas vidas tiernas de niños, estamos dejando que esta semilla agarre raíz. Y hermanos, tenemos la promesa de Dios, que esta palabra no vuelve vacía. Quiero más tomar un momentito y decir, en mis más de 40 años de ministerio con credenciales con Asamblea de Dios, he predicado en congresos, en convenciones, en iglesias, en templecitos debajo de un árbol. Pero la que me toca más, tengo que ir a una cárcel, una prisión y predicar ahí. Y ver que, tristemente, los que responden más que en iglesia o en otro aula de presentación es en la cárcel, en las prisiones. Para platicar con esas personas que están ahí detrás de esas rejas. Yo les pregunto, ¿y cuándo oíste tú de la palabra? Y muchos de ellos me dicen, la oí yo cuando era niño, cuando mi mamá me llevaba, cuando mi papá me llevaba, cuando mi abuelita me llevaba. Pero me desvié de ello, pero no me he olvidado y usted me ha traído a recordarme esa palabra. Hermano, hermana, no nos cansemos de saber que el mandato, la comisión es para nosotros, para sembrar esa semilla. Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da la cosecha a su tiempo si somos fieles en hacerlos. El mensaje, yo creo que esto no es nada nuevo para nosotros, pero el mensaje que tenemos para compartir como maestros, como líderes, es la sagrada palabra de Dios. Es indiscutiblemente un hecho que no podemos averiguar, que la Biblia es la palabra. No obstante, especialmente en la niñez, hay el enfoque en ocasiones de hacer historias, un formato que sea interesante para captar la atención de ellos. Y ahora más con tanto recurso electrónico, utilizamos videos, utilizamos otras cosas para que se entretenga. Y en ocasiones más estamos entreteniendo a la niñez en vez de enseñando a la niñez. Yo voy a hablar en un momento de 3 claves muy importantes para que educación cristiana sea efectiva en los niños. Pero creo que tengo que tomar una pausa ahorita y compartir que, hermanos, no es que seamos teólogos con títulos para poder enseñar. No es que seamos la iglesia más grande de nuestra comunidad. Es que seamos vasos que estamos dispuestos a dar de nuestras vidas e invertir el tiempo. Rick Warren, un amigo mío
pastor muy reconocido aquí en Estados Unidos, he estado en sus convenciones. Él es el autor de el libro La Iglesia con Propósito, que todos conocemos muy bien. El otro día, en una charla que él daba, decía, como padres, en ocasiones le damos todo a los niños, más nosotros que nacimos en una época donde había muy limitados recursos, limitados finanzas, y teníamos que estar con ellos con nuestros padres y nuestros niños muy limitadamente. Ahora que ya somos grandes y que tenemos un poquito más acceso, queremos comprarle muchas cosas a los niños. Dice, pero los niños lo que quieren es tener tiempo, que le pongamos atención y que nos comuniquemos con ellos. Él relataba y decía, mi niña cuando era chiquita venía de la escuela toda alegre de lo que tenía y decía, papi, te quiero decir algo. Y que él, dice, sentado en mi sillón con mi periódico aquí, leyéndolo, bajaba un poquito y decía, sí, ¿qué quieres decirme? Dice, papi, escúchame. Y él dice, sí, dime. Dice, y más dejaba el periódico en mi regazo. Dice, ella, frustrada, me quitaba el periódico de la mano y me agarraba aquí. Dice, Daddy, papi, mírame en los ojos por unos minutos, quiero hablar contigo. Dice, y era esos minutos cuando yo y mi hija conectábamos y teníamos una relación que nos ayudaba a comunicarnos. Dice, y son esos momentos lo que ahora ella dice que fueron momentos formativos en la vida de ellos. Ahora, hermano, no necesitamos que nos agarre aquí de la cara así tan fuertemente, pero tenemos que realizar que estos niños, estas niñas que Dios nos ha dado para enseñar, para cuidar como tus hijos, como tus nietos, necesitan y requieren el tiempo para poder compartir esta palabra. Ahora, hay dos cosas que en el libro que yo le dije que me ha estimulado mucho para esto de enseñanza, Right from Wrong. Este es Josh McDowell, el autor, es un líder de jóvenes de algunas décadas atrás, pero que escribía a aquellos que trataban con los niños. Y él decía lo siguiente, cuando estamos hablando de los niños, cuando estamos hablando del mensaje, hay que realizar que no estamos solamente para compartir información. El mensaje de educación cristiana debe ser para aplicación en la vida diaria y no simplemente para compartir o impartir conocimiento. No solamente para poder recitar, hermanos, los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, de poder decir los 10 mandamientos o los nombres de los 12 tribus o los nombres de los 12 discípulos. No, es para que haya enseñanza. Es también enseñanza transgeneracional, con adaptación al nivel de razonamiento del alumno. Que los niños a su edad, a su nivel de captar atención y captar estos conceptos, puedan aplicarlos de una manera muy real. Yo lo he experimentado en mi vida personal con mi hija cuando tenía una pequeña edad y le enseñamos el poder de la oración. Ella nos enseñó una lección muy real sobre oración. Yo lo realicé con una maestra que teníamos de niños de 5 o 6 años, cuando ella enseña a su niñez, a sus niños, acerca de dejar que Cristo entre en su corazón. Lo hizo en una forma ilustrativa, pero esa niña fue a su casa y cuando vio a su padre, que en ese tiempo era no era creyente, lo vio hacer de su vicio de cigarrillo. Ella le habló de una manera fuerte pero tierna. Le dijo, papi, tú estás llenando tu corazón. Ella no conocía biología ni sistema. Ella dijo, estás llenando tu corazón de humo y vas a ahogar a Cristo porque Él no va a poder resollar porque el corazón está lleno de humo. Ese varón vino a mi casa y me dijo, pastor, ore por mí. Tengo que quebrar este hábito porque no puedo hacer mi niña que llore. Hermanos, Dios lo libró al tiempo de ese hábito y aún ahora oí del pastor que dijo que él estaba sirviendo al Señor. Siembra la semilla
y que ellos puedan tocar a otros que usted y yo no podemos tocar. Ahora, en ocasiones, y más parece que esto viene con nuestros jóvenes, enseñamos la palabra. Parece que todo lo que estamos enseñando son reglas o legalismo. El dilema primordial en el día de hoy, según una encuesta que este autor Josh McDowell hizo con líderes de jóvenes, fue que ellos dijeron, hay una pérdida de un sistema de valores con fundamentos bíblicos. En su libro Right from Wrong, Josh McDowell enfoca su atención en la realidad, que en ocasiones la iglesia enfatiza un sistema de enseñanza de puras reglas y normas. No, que resultan en un legalismo eclesiástico. Yo lo digo esto en ocasiones y le digo, en ocasiones, hermanos, con el niño de 1 o 2 años, de 2 años, cuando comienzan a hablar, nos fastidiamos, nos confundimos un poco cuando le decimos al niño, siéntate, y el niño dice no, o come, y el niño responde no. Y le pregunto a esos padres, ¿y qué fue una de las primeras palabras que escucharon de nosotros? Cuando ellos comenzaron a andar, a gatear, iban a tocar algo que no debían, ¿qué es lo que dijimos nosotros? No. Cuando iban ellos a agarrar un vaso de cristal o algo, no. Cuando iban ellos a bajar de un escalón, no. Aprendieron la palabra no de nosotros. Y ahora cuando ellos la usan, nosotros queremos corregirle porque están diciendo puro no. Es lo que aprendieron de nosotros. Ahora, con este reto, tenemos que realizar que cuando estamos enseñando este libro, no es puro no es puras reglas, son principios. Y tenemos que realizar, Josh McDowell dice, el concepto de enseñanza tiene que enfatizar y enfocarse en el porqué de los preceptos bíblicos, no solamente en qué hacer o no hacer, por qué es que hacemos o no lo hacemos. Este tipo de enseñanza resulta en principios bíblicos. Pastor, un momentito que se ha muteado. Se está muteando automáticamente. ¿Qué cree que me calle yo? No. No, la computadora, porque no la estoy tocando, se me está cerrando. Vamos a la siguiente transparencia, por favor, y vamos a ver lo siguiente. Lo que acabo de decir cuando se me acabó la voz. Tenemos que enseñar la importancia de enfocar en por qué de los preceptos bíblicos. Este tipo de enseñanza resulta en no enseñar puras leyes o preceptos, pero enseñar principios bíblicos que sirven para guiar las acciones del individuo a través de toda su vida. Esto yo lo llamo, y vamos a ver en la siguiente transparencia, enseñando la verdad absoluta. Verdad absoluta es verdad para toda la gente, en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahora, hay dos perspectivos en lo que es la verdad. La verdad según Dios es verdad absoluta y es objetiva. Dicho y hecho, no se cambia, no se ajusta, esta es la palabra. Lo que es verdad según el individuo es verdad circunstancial y subjetiva. Encontramos, hermanos, que la verdad absoluta se puede transferir, usted va a ver en la siguiente transparencia, se puede transferir de una generación a la siguiente generación. Cuando enseñamos preceptos bíblicos que están basados en principios bíblicos que honran la persona de Dios, no hay la incertidumbre que cuando yo llegue a tal edad yo voy a hacer lo que yo quiero, porque lo que yo quiero hacer, si soy realmente creyente, es honrar a Dios. Y cuando voy a honrar a Dios, por eso tengo principios bíblicos que vienen a resultarse en preceptos personales. Ahora, ¿cómo podemos lograr este tipo de enseñanza? Y aquí
creo que viene el reto de la importancia de la educación cristiana. La responsabilidad no es tanto en la iglesia, pero tiene que comenzar en el hogar. No sé lo que Moisés le dice al pueblo de Israel. Repetirás a tus hijos y hablarás de estas leyes, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La enseñanza bíblica, hermanos, comienza en el hogar, no en la iglesia. Yo lo vi de esta manera el otro día. Noten, la iglesia se reúne posiblemente el domingo para enseñanza bíblica y posiblemente un día más de la semana con los niños. Aunque fueran 3 horas que invertimos por semana con la niñez de la iglesia, 3 horas por semana, por 50, 52 semanas, vamos a decir 50 semanas porque ahí viene Navidad, ahí viene el Día de Resurrección, tenemos cultos especiales y cancelamos la enseñanza bíblica por esta actividad. 2, 3 horas por semana, por 50 semanas, son solamente 150 horas que tenemos para invertir en dejar que estos principios vengan a sembrarse en la vida de estos niños. Mientras que los padres de hogar, nomás que tuvieran 6 horas por día, vamos a decir, en la mañana y en la tarde, después de la escuela y antes de la escuela y con el fin de semana, 6 horas por día serían como 40 horas o más, y creo que son más por semana, de 40 horas. 40 horas por 52 semanas por año, son más de 2,000 horas en las cuales tenemos que invertir. Y el hogar tiene que ser ese lugar primordial donde se enseñe la palabra de Dios, donde comience la educación cristiana. Ahora, en la iglesia también tiene responsabilidad. Encontramos, y ya lo repetimos hace rato, en Hechos 2:42, que la enseñanza era parte esencial de la iglesia, era parte de la cultura, y hay muchas citas que nos hablan de ello. Pero no solamente tiene que ser eso, hermano, cuando efectivamente enseñamos en la casa y cuando enseñamos en la iglesia, vamos a impactar, número 3, educación, va a ser la educación cristiana en la comunidad, porque no va a ser porque estamos parados detrás de un púlpito con un libro de enseñanza y la Biblia, pero porque estamos viviendo la vida basada en preceptos bíblicos. Cuando vemos niños, jóvenes y adultos que están viviendo esa vida, podemos transmitir estos preceptos bíblicos de una generación a otra generación. Encontramos, y aquí puse la cita mal, es en Hechos capítulo 8, que encontramos que cuando vino la persecución, en Hechos capítulo 8, que vino la persecución, los creyentes fueron esparcidos por todas partes, pero anunciaban la palabra de Dios. En otro capítulo, cuando llegan a Antioquía, dicen de los creyentes, aquí vienen los que están trastornando al mundo. Hermano, la palabra de Dios no trastorna al mundo, pone al mundo en orden. Yo he encontrado niños que testifican con sus hechos, jóvenes que testifican con sus hechos e impactan al mundo. Una ilustración rápidamente que quiero darles. Una pareja de misioneros con sus 2 hijos adolescentes vinieron a Estados Unidos. Como vienen cuando mandamos misioneros cada 4 años, regresan. El papá estaba en una reunión de pastores y la esposa y la mamá con sus 2 hijos adolescentes salieron para hacer unas compras en una ciudad, de nuestras ciudades grandes aquí en Estados Unidos. Estando en una esquina, esperando que el semáforo se pudiera en verde para poder ellos cruzar la calle, vieron que una señora trató de cruzar cuando no era el tiempo y donde comenzó a cruzar, la atropelló un camión. Ella cayó herida. Pronto llamaron a la ambulancia y mientras que esperaban por la ambulancia, el joven adolescente le dijo a su mami, mamá, ¿y por qué no pedimos que si podemos orar por ella mientras que esperan la ambulancia? El Dios que sana allá en el campo misionero es el Dios que también está aquí. ¿Por qué no podemos hacerlo? Y este joven adolescente con su mamá, sin tocar a la persona herida ahí que estaba acostada en la calle, oraron por ella. Y para cuando llegó la ambulancia,
Cuando llegó el auxilio médico, esa señora estaba sentada, no encontraron ningún daño en ella y a la gente comenzó a preguntarle, ¿qué es lo que ustedes hicieron con ella? Dijeron, más oramos, como la palabra de Dios dice, ora y estas señales seguirán a los que creen. Los modelos deben ser en el hogar, en la iglesia y también preparados en la calle cuando salen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La cosa es esto, vamos a hacerlos como, y aquí voy a hablar de tres cosas. Número uno, el maestro como mentor, ayudando a los alumnos a crecer con el ejemplo de comportamiento, con sus enseñanzas, también con su comportamiento en la iglesia y fuera de la iglesia. Si usted es maestro o maestra, usted no es maestro solamente el domingo, usted es maestro o maestra solamente el día de la clase, usted es maestro 7 días de la semana, 24 horas al día. Usted, porque su hijo, sus niños de la clase no solamente van a escucharle cuando está enseñando, sus hijos también van a verle a usted cuando usted anda por la calle, cuando usted está en compras, cuando usted está visitando con otros, cuando usted está en plática. Se dice que un mentor, y aquí puse una definición en la pantalla, es una persona, una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otros menos experimentados o con menos conocimiento. La persona que recibe la mentoría se ha llamado como el protegido, discípulo o aprendiz. Es una persona que establece una relación donde puede haber corrección, donde puede haber instrucción, donde el individuo puede hacer errores sin temor, porque sabe que no va a ser castigado, pero va a ser ayudado. Ahora vamos a hablar con el segundo lugar, que los padres como modelo o de ejemplo de comportamiento espiritual. Esto saqué de ese recurso que les hablé hace rato, dejando un legado espiritual. Algunas maneras que los padres pueden realizar esta mentoría, esta enseñanza, es ellos ser poderosos en la oración, sensibles en la adoración, adiestrados en la palabra de Dios, empoderados en la fe, valientes en la fe, activos en servir, con una generosidad personal, no solamente financiera, pero con generosidad de tiempo, generosidad de ayudar a otros, viviendo como Cristo quiere que ellos vivan. Yo recuerdo, yo aquí viviendo en Estados Unidos, tenía que aprender puro inglés en la escuela. Pero hermanos, yo aprendí mi español en la iglesia y en la casa. En la casa de niño no podíamos comer sin abrir esa cajita. No sé si se acuerdan, teníamos una cajita siempre en la mesa. Cajita de promesas. Después se hizo como una barra de pan. Teníamos que sacar una promesa bíblica y leerla. Y tener que leerla en español. Yo recuerdo, después me permitieron comenzar a leerlas en inglés para yo poder dominar mejor el inglés. Pero yo comencé a leer el español leyendo palabra de Dios a la mesa, teniendo oración con mi mamá, con mi papá, antes de acostarme, con mi abuelita, con aquellos que estaban cercanos de mí, pudiendo dejar que ellos influenciaran a mi vida. Ahora dije que había 3 puntos claves que iba a hablar acerca de los maestros, y aquí vienen estos 3 puntos en la siguiente porción. Para que seamos realmente buenos maestros de niños, primeramente tenemos que hacerlo por un ejemplo personal, que vea esos principios bíblicos en nuestras vidas. Número 2, estableciendo relaciones saludables, relaciones que vengan a edificar la vida de esos niños de una manera especial. Y número 3, ofreciendo enseñanza eficaz. Que no vengamos a leer el expositor cuando lleguemos a la clase, pero que
ya vengamos preparados, que no sea, espérese niños, porque tengo que ir a traer unas hojas, tengo eso, no, ya venir preparados. Y aquí es donde tenemos que preparar buenos maestros y maestras que estén listos para hacerlo. Nota lo siguiente, un modelo o mentor sin la palabra de Dios solamente hace gente buena. Un modelo con el mensaje, pero que no es mentor, que no tiene esa relación saludable, viene a traer inseguridad. Mentor con mensaje, pero no modelar esos principios bíblicos, viene a ser hipocresía. Pero cuando tenemos el mensaje de principios bíblicos con un modelo de un creyente, de una maestra, de un maestro que está tratando de vivir esos principios y una relación saludable como mentor donde se puede platicar, donde puede hacerse preguntas, resulta en educación cristiana eficaz. Quiero yo aterrizar ya con el último punto que tengo. Y este último punto que tengo es este. Ok, si tenemos el mandato, si tenemos el mensaje, si tenemos la realidad y el conocimiento que necesitamos modelos y tenemos la metodología de cómo hacerlo, ¿cuál es la meta a la cual estamos tratando de alcanzar? La meta del creyente, ya sea padre, ya sea madre, ya sea un congregante de la iglesia, es perpetuar un legado espiritual a la siguiente generación. Hay que cumplir la comisión que Dios nos ha dado. El maestro no ha enseñado hasta que el alumno haya aprendido. Hermanos, más fue una o dos experiencias que he tenido en todos mis años. Y uno de ellos fue de adulto, como uno también fue de niño. Nunca me olvidé de un maestro que dije, pues miren, yo no quería ser maestro de esta clase, pero no tenían otro, así que me pusieron aquí ahora. Así nomás, sufran conmigo un poquito y en unos 45 minutos acabamos la clase. Quiero decir, esas dos sesiones, una como niño, que nunca me olvidé de ella, otro como un adulto, visitando una iglesia, y había un maestro sustituto. Yo quiero decirle, esas 2 horas fueron horas malgastadas, porque yo sabía, ese maestro, esa maestra, no quería estar ahí. No tenía la pasión de compartir las palabras de Dios. Hermanos, vamos a perpetuar también, no solamente cumplir con la misión, pero vamos a perpetuar un legado espiritual de valores bíblicos de una generación a otra generación. La iglesia saludable no es solamente aquella que tiene un crecimiento numérico grande. La iglesia saludable es aquella que cumple con la gran comisión, aquella que tiene evangelismo y discipulado como sus prioridades. Como la iglesia deseamos obedecer la palabra de Dios y que no se diga a nosotros como se declaró de los israelitas después que llegaron a la tierra prometida. Murió Moisés, se levantó Josué. Murió Josué y en Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, entonces Josué, hijo de Nahum y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Tinazaret, tierra que se había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y aquí vienen unas palabras muy fuertes. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las obras poderosas que él hacía. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro desafío? Hay que aceptar el mandato de hacer discípulos, de enseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que ser discipuladores, mentores, maestros en nuestra congregación locales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que enfatizar la importancia del hogar como la primer aula de clase para principios bíblicos de la vida.
Ahora aquí viene el reto. Como iglesia tenemos que preparar a los padres para cumplir este propósito. Tenemos que discipular a los padres, pero también, hermanos, tenemos que equipar bien tenemos que equipar bien a los maestros para que ellos puedan servir como maestros de adultos, de jóvenes y de niños, proclamando principios bíblicos que puedan guiar sus vidas como verdaderos seguidores de Cristo. Cumpliendo esto, que nuestro testimonio sea el testimonio que Pablo escribe a su ayudante Timoteo. Dice: Timoteo, doy gracias a Dios que sirvo con conciencia limpia. Día y noche me recuerdo de ti y me acuerdo de tu fe sincera, que tú tienes la misma fe que fue en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que ahora esta fe siga firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando pusimos manos sobre ti. Ahora, Dios nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Adelante, hermanos. Dios les bendiga.